si no me olvido. La idea es, en el punto número 1, que vos escribas cada eneada de los vectores. ¿Qué significa eneada? Que si está en R2, tengo un par ordenado, si está en R3, mi vector va a tener 3 componentes, en R4, 4, y así sucesivamente. Vamos a hacer uno de los, no vamos a hacer en R1, porque no tiene sentido. Vamos a hacer, suponete, el que es A está en R3. Quiero que mi vector esté en R3. ¿Cuántas componentes tiene que tener? Acá me está diciendo el espacio cuál es su dimensión, o sea que necesito 3 componentes. Puedo decir A sub 1 primer componente, A sub 2 segunda y A sub 3, o si no me gusta esa notación, puedo llamarlos X, Y y Z. Cualquiera de las dos notaciones va a ser exactamente lo mismo. Cuando estemos hablando de vectores, usamos negrita como notación, o arriba de mi vector le indico una flechita para saber que estoy justamente hablando de un vector. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. En el segundo es al revés. Ya tengo el vector y yo quiero indicar el espacio al que pertenece. ¿Cómo voy a saber el espacio al que pertenece? Viendo la dimensión o la cantidad de variables que va a tener mi vector. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5. O sea que este vector, suponete que lo llamo A, ¿pertenece a quién? A R5. ¿Por qué? Porque tiene justamente 5 componentes. ¿Cómo escribiríamos el opuesto de un vector? Y el opuesto, vos acordate siempre qué es el opuesto. El opuesto es cambiarle el signo a lo que tengo. Si mi vector fuera, por ejemplo, A igual al 2,1, el opuesto de A, que lo vamos a denotar como menos A, va a ser el que tenga las componentes opuestas. O sea que si acá dice 2, va a ser menos 2, punto y coma, menos 1. Es nada más que eso, es opuesto, acordate, cambio el signo componente a componente. Cuando sumemos vectores, vamos a sumar componente a componente. ¿Qué significa esto? Yo te lo voy a hacer con un ejemplo de R2 y vos después lo haces en forma genérica como está. Yo quiero sumar, no les pongo las flechitas nada más por una cuestión de que estoy escribiendo más rápido, pero fíjate que acá usamos la negrita. Quiero hacer U más B. ¿Cómo voy a encontrar U más B? En la primer componente necesitamos escribir la suma entre U1 y B1. Y en la segunda componente va a ir la suma entre U2, no me marca, y B2. U2 y B2. O sea que eso lo escribimos. Y cuando estamos hablando de suma, directamente ponemos el resultado. Como acá es genérico, no tenemos los valores numéricos, ponemos U1 más B1 en la primera componente, U2 más B2 en la segunda componente. Si mi vector tiene n componentes, voy a hacer para la tercera componente U3 más B3 y en la enésima componente UN más BN. La resta es exactamente lo mismo. Y cuando multiplicamos un escalar por un vector, también vamos a multiplicar componente a componente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo K por U, voy a hacer K por U1 y K por U2. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Si me están hablando, ya estamos en el 4, mira, por eso te digo, esto es como muy rápido. Si me están hablando del neutro para la suma de vectores, obviamente estamos hablando de vectores. ¿Quién va a ser el neutro de la suma? El vector nulo. ¿Quién va a ser el vector nulo? No va a ser otra cosa que el vector que tiene todas sus componentes cero. Si estoy en Rn, iba a ser 0, punto y coma 0, punto y coma 0. ¿Cuántos ceros? N veces. Nada más que eso. Después vamos a graficar, en realidad vamos a encontrar la suma y resta de manera gráfica, porque analíticamente lo encontramos
sumando componente a componente, restando componente a componente, o multiplicando un escalar por cada una de las componentes. Todo esto que nosotros hacemos analíticamente se puede hacer en forma gráfica. ¿De qué manera? Y usando algo que se conoce como la regla del paralelogramo. Si vos querés graficar, o sea, si vos querés, sumar U más B, supongamos que los dos están en R2, lo que hacemos es, graficamos el vector U y graficamos el vector B. Como son, lo estamos haciendo, este ejemplo es en R2. Como esto es en R2, porque acá nos indica que es en R2, acordate que U va a ser X1 e Y1 y B va a ser X2 y 2. ¿Cómo grafico vectores? Vamos a marcar el punto de aplicación, el punto X1 y 1, y para indicar el vector siempre es el segmento que une el origen con mi punto de aplicación. Así siempre voy a marcar vectores. Por ejemplo, si mi vector es el 2, punto y coma 3, ¿cómo lo represento gráficamente? Baja los ejes, marcamos la escala, indicamos quién es X y quién es Y, nunca nos olvidamos de eso. 1, 2, 3, y marco el punto de aplicación. El punto de aplicación es justamente el punto donde tengo componente X igual a 2, componente Y igual a 3. Pero esto es un punto, yo necesito el vector. El vector es el segmento que va desde el origen, nace en el origen y muere en el punto de aplicación. Así represento gráficamente. Yo ahora tengo dos vectores. Tengo el vector U y tengo otro vector B. Dos vectores distintos, que siempre van desde el origen al punto de aplicación. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar gráficamente la suma de nuestros vectores? Vamos a hacer un paralelogramo. Ya tengo, fíjate que tengo dos lados de mi paralelogramo. Necesito los otros dos. Tengo que hacer un segmento que sea justamente paralelo al primer vector que marqué. Y obviamente de la misma dimensión. Y después tengo que hacer otro segmento paralelo al otro vector. No me quedó muy bonito, pero ahí quedó. Este vector es paralelo con este segmento. Este segmento es paralelo con este vector. ¿Cómo encontramos el vector suma? El vector suma no es ni más ni menos que la diagonal que va de este paralelogramo, la diagonal que va de izquierda, o sea que nace en el origen, a el vértice opuesto. O sea que este vector que lo pintamos o que lo marqué en ciruela es U más B. Y la resta es la otra diagonal. Se representa como resta a la otra diagonal que nos queda. ¿Se entiende o más o menos? ¿Me seguiste, Jessy, o no me seguiste para nada? Se entiende bien. Y si vos querés ponerle 2U, que sería el K por U, lo que haces es, a tu vector lo trasladas 2 veces. Si querés 3, lo trasladas 3 veces, depende del valor de K. El 6 es exactamente lo mismo, nada más que ahí ya tenés valores numéricos, o sea que ahí vas a tener que hacerlos vos representando con lo que valen tus vectores. Punto 7. Tenemos dos vectores que están en Rn. Decime, ¿cuándo dos vectores van a ser iguales? Pensemos en un caso más fácil, pensemos en un caso de R2. U igual a X1 y 1. B igual a X2 y 2. Vos querés que U sea igual a B. ¿Qué va a pasar con las componentes? ¿Qué va a pasar con X1, X2 y con Y1 e Y2? ¿Cómo tienen que ser esas componentes? ¿Opuestas o iguales? Tiene que ser igual, así que ¿cómo van a ser? ¿Pueden ser opuestas? No. Tienen que ser iguales. Así que acá no te queda otra que
x1 sea igual a x2 y 1 sea igual a y2. Si no, los vectores no son iguales, perdón. ¿Cuándo van a ser iguales dos vectores? Cuando sean iguales componente a componente. Si alguna de las componentes tiene signo contrario, y dejan de ser iguales. ¿Sí? Vos vas a hacer lo mismo, pero para Rn. El 8 tenés que resolver las sumas. Sumas, restas, multiplicaciones por escalares, así que con ese no vas a tener problema. El 9 nos está hablando de versores fundamentales de R2 y R3. Después los vas a graficar, total graficar ya sabes. Lo vimos recién. Si no sale, me mandás en el grupo que no sale. Suponete que estamos hablando de R2. En R2 nosotros vamos a tener dos versores fundamentales. Se llaman versores porque su norma o su módulo vale 1. Al primer versor lo indicamos con I. Y arriba le hacemos como esa muesquita media rara porque eso me está indicando que es un versor. Y el segundo va a ser J. El primer versor no es ni más ni menos que el vector 1, 0. Primer componente 1, segunda componente 0. Y el segundo va a ser el 0, 1. Si estoy en R3, ¿cuántos voy a tener? ¿Cuántos versores voy a tener que tener? Si en R2 tenía 2, en R3 ¿cuánto tengo, Jessy? En R3 tengo que tener 3. Voy a tener el versor I, el versor J y el versor K. Y tiene que tener ahora 3 componentes. La primera tiene que ser 0 y las otras dos tienen que... la primera tiene que ser 1 y las otras dos tienen que ser 0. Es como, vendrían a ser como las filas de nuestra matriz identidad, para que lo asocies con matrices. El segundo va a ser 0, 1, 0, y el tercero 0, 0, 1. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, le estaba contestando recién, pero me parece que no se había escuchado. No, no se escuchó. ¿Vamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Para que me corre la pantalla, ahí está. Vos querés escribir en el 10 ese vector usando los versores fundamentales. Y corresponde a la primer componente, J a la segunda, K a la tercera. ¿Cómo haríamos para escribir? Yo voy a hacer otro ejemplo, así te queda ese para vos. Voy a escribir mi vector U que sea menos 5, 1 medio, 3. Lo quiero escribir como suma de los versores. U va a ser menos 5 por I, por el versor I, más 1 medio por el versor J, más 3 por el versor K. Porque si vos al versor I, al 1, 0, 0, lo multiplicás por el menos 5, te va a dar menos 5, 0, 0. Si haces lo mismo con 1 medio por J, nos va a dar 0, 1 medio, 0. Y por último, el 3 por K va a ser 0, 0, 3. Cuando nosotros sumemos, acordate que sumamos componente a componente. ¿Qué vamos a obtener? El vector que estábamos buscando. ¿De qué manera? Escrito de otra forma. Nada más que eso. Está escrito de otra forma. Pero es exactamente el mismo vector. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y esto es en función del 8. Esta notación significa norma o módulo. Y no es otra cosa que lo que mide mi vector. Si te fijas acá, en este que graficamos nosotros en negro, yo quiero saber cuánto mide esto. ¿Cuánto hay desde el 0 al punto de aplicación? Yo quiero saber eso, quiero conocer esa medida. Y esa medida, si estoy en R2, no es otra cosa que la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. ¿Qué era? Era la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Nada más que acá. Sé cuánto vale A, sé cuánto vale B, y no lo llamo hipotenusa, bueno, estoy trabajando con triángulo. A es esta distancia.
O sea que acá el módulo de mi vector, ¿qué sería? La raíz de 2 al cuadrado más esta distancia, que va a ser 3 al cuadrado. En forma genérica, ¿cómo vamos a calcular el módulo de cualquier vector? Y va a ser la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado más la enésima componente al cuadrado. Y a toda esta suma le sacamos la raíz. Si quiero el módulo de u más b, primero resuelvo la suma y recién después saco el módulo, porque no es lo mismo que el módulo de u más el módulo de b. Y te vas a dar cuenta cuando justamente hagas el módulo de u más b y el módulo de u más el módulo de b. ¿Vamos bien? ¿O Sí, voy profe. muy rápido? ¿Sí? No, vamos bien. Bien. En el 12 nos pide el producto entre u y b. El producto entre u y b se llama producto escalar y esto nos va a dar como resultado un número. No te va a dar un vector, te va a dar un número. Siempre acordate de eso. Cuando tenemos el producto escalar, el resultado va a ser un número, un valor numérico. Queremos encontrar u por b. El tema es que u está escrito de esta forma con los versores y b es todo esto. Lo primero que vamos a hacer es encontrar quién es u, quién es b, y recién después vamos a multiplicar. Cuando multipliquemos, vamos a multiplicar componente a componente, así que ahí nos va a quedar fácil. Para multiplicar, lo vamos a escribir acá. Yo quiero hacer u por b. Para multiplicar u por b hacemos u1 por b1 más u2 por b2 más u3 por b3 y así sucesivamente, depende de la cantidad de componentes que tenga mi vector. Primero escribimos u en forma de vector, encontramos quién es b y después recién hacemos el producto. ¿Te animás a decirme cómo me queda u? Pues si no tengo u no puedo encontrar esto. Escrito como vector, con sus 3 componentes, ¿cómo sería? La raíz de 5i. Cuando lo No. escribo como vector, ya está. Se van los versores. I, J y K desaparecen. Entonces sería menos 4 más 2. Perfecto. Menos 4, punto y coma, más 2. Exacto. Y para que encuentres B vas a hacer ese vector, raíz de 5 menos 4, 2, dividido la norma o módulo de U, que ¿qué va a ser? Raíz de 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y después hacemos el producto. ¿Te animás a hacerlo sola? Sí, profe. Buenísimo. El 13 es bastante sencillo. Se me fue del todo. Bueno. Esta no quiere subir lento ni bajar lento. Vos tenés 2 vectores y querés que u más 3 veces b sea igual a s. Plantealo y después nos va a quedar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Despejamos s y despejamos t. Con ese no vas a tener ningún problema. El 14, producto escalar, es el que vimos recién. Acordate, producto escalar, cuando nos hablen de producto escalar es porque el resultado es un número y se indica como u por b. Producto vectorial ya se hace de otra forma distinta. ¿Cómo hacemos el producto vectorial? Vamos a borrar esto. Tenemos que armar la matriz. El producto vectorial va a tener como resultado un vector. El nombre ya me lo dice. Producto escalar, ya sé que el resultado es un número, porque los escalares son números reales. Producto vectorial, el resultado va a ser un vector. ¿Cómo vamos a armar nosotros nuestro producto vectorial? Vamos a armar la matriz que tenga. Primero vamos a indicar en nuestra matriz los versores I, J y K. Y vamos a acomodar los vectores. Acá tengo el 3,
4 menos 1, 5, 0, 1 medio. Vamos a ir buscando componente de I, componente de J y componente de K. Porque justamente lo que dijimos recién, el producto vectorial me tiene que dar un vector. ¿Cómo vamos a encontrar la componente que corresponde al versor I? Yo voy a mi matriz, voy a agarrar el verde, y elimino toda esta fila, toda esta columna. Me olvido, dije fila, qué bien. Elimino toda esta columna y voy a calcular el determinante de la matriz que queda acá. De esta matriz, 4 menos 1, 0, 1 medio. Me olvido, lo que está en verde no existe. Calculo el determinante de la matriz 4 menos 1, 0, 1 medio. Determinante como hicimos siempre. Acordate, 4 por 1 medio menos 1 por 0. Ahí encuentro quién acompaña ahí. Siempre en J cambiamos el signo. J por quién va a estar multiplicado, por el determinante que vamos a encontrar cancelando la columna de J. Cancelo esta columna y trabajo con las otras matrices. ¿Con qué matriz voy a trabajar? Con la 3 menos 1, 5, 1 medio. O sea que acá calculo el determinante. Va a ser 3 por 1 medio menos 1 por 5. Y acá nos falta ahora, lo escribo abajo, ¿quién va a ser el elemento que acompañe acá? Exactamente lo mismo. Nos paramos en la columna de K y la eliminamos. Trabajamos con la matriz, calculamos el determinante de la matriz. 3, 4, 5, 0. O sea que acá el determinante va a ser 3 por 0 menos 4 por 5. Y ahí resolvemos. Esto nos da 2, así que es 2i. Esto me da tanto como 13 medios, si no hice mal la cuenta, 13 medios de J menos 20K. ¿Qué decimos entonces? Que U por B es el vector 2, punto y coma, menos 13 medios, punto y coma, menos 20. Y JK. ¿Se entendió? Sí, se entendió bien. Perfecto. Y el último que nos queda por ver, es el vector proyección de U sobre B. Lo único que haces en el 15, Jessy, es aplicar la fórmula. Yo te voy a escribir la formulita para que vos lo hagas y si no te sale, me avisás y te ayudo. La proyección, esto es para el 15, se escribe así, proyección del vector U sobre el vector B. El vector B lo escribís como si fuera la base del logaritmo, es abajo como un subíndice. Y esto es el producto escalar entre U y B dividido la norma del vector B, todo esto multiplicado justamente por el vector B. Esto, lo que escribí acá, esto es un valor numérico, o sea que es un escalar. Un escalar por un vector nos va a dar como resultado un vector. Y ese vector es la proyección de U sobre B. Si en cambio quiero la proyección de B sobre U, esto va a ser el producto escalar entre U y B sobre la norma de U, siempre que me indica quién va a ser la norma o la dirección, es el vector sobre el que estoy proyectando, por el vector U. De nuevo, esto es un valor numérico y el resultado de un escalar por un vector nos da un vector. ¿Fui muy rápido o quedó claro? No, quedó claro. Buenísimo. Hasta acá, sabemos hoy hasta acá, cosa de que podamos hacer